Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente en Caminando hacia Dios. Una vez más con ustedes. Pedimos disculpas porque la vez pasada no estuvimos con ustedes en este programa. Tenemos de 2 lunes. semanas. 2 semanas ya. Estábamos en México. Sí, bueno, la vez anterior fueron unos problemas técnicos. Fueron problemas técnicos. No hubo manera de cargar el programa, Sí. y tuvimos que poner uno viejo. Sí. Y la vez pasada pues estuvimos en México disfrutando de Ese hermoso tantas país. y tantas cosas. Sí, muy Bueno, hermoso. y que no teníamos allí muy buena señal, casi nunca teníamos señal. Bueno, es que además también hay que ser sinceros. Disfrutamos tanto que hasta que se nos pasó. Se nos pasó. Y el domingo precisamente, pues ese evento que fue el cumpleaños de mi mamá, pues... Y el lunes No. dijimos, ay, como a la tarde, ¿verdad? Dijimos, ay, Dios mío, no hicimos el programa. Sí, entonces estuvo difícil. La verdad, Y estuvo también difícil. porque alguien me escribió, mire, ¿qué pasó? No han podido solucionar el problema. Y yo dije, Se premiaron las alarmas. Sí, De verdad. pero bueno. Muy bien. Pero bueno, vamos a ver. La verdad la pasamos muy bonito allá. Sí, disfrutamos muchísimo. Con la mamá de Francisco. Conocimos lugares nuevos, Ajá. bellísimos. Y bueno, y bien. aprovechen y pónganla en sus oraciones, Por tenganla en favor. sus oraciones, porque se está haciendo ya un tratamiento alternativo para el cáncer. Que Y gracias a Dios le va bien, pero igual le va bien y mucho. se Ujú. siente bien. Ujú. Parece que los tumores se están reduciendo. Sí, con el favor de Dios. Entonces, Que bueno. sea la voluntad de Dios. Sí. Ujú. Pues nada, vamos a comenzar con nuestro santo porque además es largo. Todo es largo. Pero tú sabes que estaba ahí, como quien dice, debatiendo un poco en cuál escoger, porque Ajá. esta semana estamos llenos de santos interesantes. Sí, señor. Como, por ejemplo, estaba San Beatriz. Santa Beatriz. Santa Beatriz. Una de las Santas Y tú sabes- Beatrices, porque yo sé de otra que... Y fíjate qué bonito. Etimológicamente, Beatriz significa la que hace feliz. Así. Ujú. Y yo te hago feliz. Ya yo decía porque soy tan feliz. Ay, tan bello. Pero bueno, lo cierto es que estaba San Beatriz, Santa Beatriz. Por cierto, mañana también póngannos en sus oraciones que cumplimos 25 años de Sí, matrimonio. 25 años ya. 9 de mayo. Parece que fuera, que lleváramos poquito. ¿Qué cosa? ¿Qué tan poquito? No se parece nada. Se ha pasado rápido. Sí, ¿verdad? La verdad sí, Sí, se ha pasado parece rápido. que fue ayer. Sí, la verdad sí. En fin. Pero bueno, entonces entonces tenemos hoy... ¿Y quién es el santo de hoy? Hoy vamos a hablar... Porque teníamos... Bueno, muchos luego santos. tenía otros santos que decía, esos que me gustan a mí de nombres bien raros, Ujú. y santos muy interesantes. Pero cuando vi la historia del santo Job, patriarca, que a mí siempre me ha llamado la atención y creo que a muchos de ustedes seguramente lo ha llamado la atención. Sí, yo uso mucho el ¿Por santo qué? Job cuando le digo a Dios a veces, Señor, dame la paciencia de Job, pero dámela ya. Bueno, y fíjense que el santo Job era, después de nuestro Señor Jesucristo, es considerado como el mejor modelo de paciencia. ¿Qué Sí, tal? señor. Es impresionante. Que bueno, vamos a hablar un poco de la historia, porque esta historia la escuchamos cuando En la misa. asistimos a misa, están las lecturas. O Como- cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia. Lo que pasa es que como es larga la historia, a veces oímos un pedacito y al día siguiente otro, no sé, pero a veces no la conocemos muy bien y Ujú. por eso dijimos, bueno, vamos a hacer un resumen, bueno, ni tan resumen porque vamos a ir viendo ciertas cosas para no brincar ninguna, porque es muy interesante, Vamos a contar su historia. porque la verdad uno podría decirla en pocas palabras, Sí. por la paciencia de Job. Pero vamos a hacer el resumen. Bueno, para no dar más larga, vamos a comenzar. El martirologio romano es una conmemoración del santo Job, varón de admirable paciencia que vivió en el país de Uz. Se llama Ajá. patriarca, aun cuando se trata de un antiquísimo jefe religioso de Israel, así como por ejemplo fueron los patriarcas Noé, que muchos se saben la historia, Abraham, Jacob, Isaac, etc. Nosotros no hablamos de Noé en estos días, hablamos de otro patriarca. Hemos hablado, sí, creo Sí, que ¿verdad? hablamos. Creo no que sé fue si de Noé. ¿De Noé sería o Me Abraham? parece. No sé. Pero bueno, lo cierto
es que Job, ha sido considerado durante muchos siglos como el mejor modelo de paciencia, que lo habíamos dicho anteriormente, antes de Jesucristo, por supuesto. El profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió, que era el suroriente del Jordán, era considerada como una región de grandes sabios y hombres de profundos pensadores, o mujeres también. Yo estoy seguro que, pero en aquel momento pues a la mujer la verdad no se le tomaba en cuenta. No mucho. Si se le hubiera tomado en cuenta, fíjate, grandes pensadoras hubieran salido de ese lugar. Seguro que salieron, porque sabes cómo dicen, detrás de un gran hombre no, siempre hay una gran sí, mujer. Sí, eso sí, 100%. Es que tú eres grande. Ay, Dios mío. Es tremenda. Te la sabes toda. Ay, sí. Y más de una, sí. Ajá. Bueno, la Santa Biblia nos narra de la siguiente manera. Algunos hechos, o los hechos de Job. Primero nos dice que había en la región de Uz, eso queda al sureste de Palestina, un hombre de muy buen comportamiento, que se apartaba de todos los actos malos, tenía muchísimo ofender a Dios, tenía temor de Dios, que además era el hombre más rico de la región, pues. Y luego también un hombre que también tenía 7 hijos y 3 hijas. O sea, tenía 10 hijos en total. Sí, para más o menos tener una idea de su riqueza, en aquel entonces se trataba de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 burros o asnas y muchísimos obreros. O sea que si lo pasáramos hoy en día, pues multimillonario. Era un billonario. Sí. Seguro que Elon Musk era un detalle. Era un detalle. Al lado de Job. Bueno, pero es que imagínate, dice 500 pares de bueyes, o sea que tenía 1.000 bueyes. Sí. Y hay que ver un buey. Hay que ver. O sea, de verdad era el más rico de toda la región. 7.000 ovejas, o sea que la verdad. Pues él de vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios, dice, como era un hombre justo, un hombre correcto, para pedirle perdón por los pecados de sus hijos, pues temía que decía, quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado. Y entonces él hacía sacrificio por los hijos, por los pecados de sus hijos. Por si acaso, me imagino que también por supuesto por los suyos. Sí. Pero... Entonces nos cuenta la Biblia y dice, un día se reúne Dios en el cielo con sus ángeles y les dice, ¿han visto a mi hijo Job? No hay nadie en la tierra tan bueno como él. Tiene el gran temor de ofenderme y se aparta de todo mal. Pero Satanás, que también pues se la sabe, llegó y dijo a Dios, es que has tratado demasiado bien a ese hijo tuyo, a Job. Le concediste enormes cantidades de animales, de personas, y así cualquiera se porta bien. Es lo que podríamos imaginarnos todos, porque al que tiene mucho pues no le falta nada. Pero, dice el demonio, permíteme que se le acaben sus riquezas y verás cómo se portará mal, cómo se va a apartar de ti. Y Dios le dijo a Satanás, te concedo permiso para que lo ataques en sus bienes, en sus animales y personas que le sirven, pero eso sí, cuidado, a él no lo vayas a tocar. Ahí vemos más o menos cómo funciona la tentación. Sí. O sea, el diablo hasta para tentar nos tiene que pedir permiso. Y por eso es que estamos seguros de que nunca nos va a poder tentar por encima de nuestra fuerza. Ni las tentaciones van a ser mayores de las que uno pueda soportar. Exacto. Que Dios siempre va a estar allí ofreciéndonos su gracia. Y no va a permitir que nos tienten en algo que es imposible que venzamos. Así que todas las tentaciones con la gracia de Dios se pueden pasar. Sí. Bueno, fíjense lo que nos cuenta la historia. Un día en que sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban celebrando un almuerzo, estaban comiendo en la casa de su hijo, del hijo mayor de Job. O sea, todos los hermanos estaban reunidos. Todos estaban reunidos. Llegó corriendo un mensajero a decirle a Job, al santo Job, tus bueyes estaban parando y tus asnas estaban pastando en el potrero, y llegaron los guerrilleros y mataron a los trabajadores y se robaron todos los animales. Solamente quien contaba esta historia, o si solamente yo, logré huir para traerte esa noticia. Pero no solamente eso, o sea, llegó este y le dijo eso.
Pero ahí mismo, mientras este hablaba, Cuando todavía llegó el otro. el otro llegó, un segundo obrero, y le dijo: cayeron rayos del cielo y mataron a todas tus ovejas y a sus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerte la noticia. O sea, ya le mataron todos los bueyes, las asnas, todo. Y eso fue. Y ahora le mataron Además, las ovejas y los pastores. Fíjate cómo lo cuenta la Biblia. Aún estaba hablando, fíjense, viene otro más. Aquí viene el otro. Cuando llegó otro que le dijo: los enemigos del país vecino se dividieron en 3 escuadrones y atacaron los camellos. Mataron a los arrieros y se llevaron todos los animales. Únicamente yo logré huir para venir a contarte la noticia. Nuevamente, no había terminado el otro de hablar cuando llegó un cuarto mensajero a decirle: tus 7 hijos y tus 3 hijas estaban almorzando en casa de tu hijo mayor, y se cayó el techo y los mató a todos. Imagínense. Imagínate, en un segundo, o sea, se le acabó todo. Lo que a veces uno dice: Señor, por lo menos, o sea, es que ni un poquito de anestesia. O sea, no fue ni siquiera como para pensar la primera tragedia, sino que era una tras otra. O sea, el demonio aquí se lanzó con todas, como para que efectivamente negara o se portara mal, para o maldijera o cualquier cosa. Job se levanta, rasga sus vestiduras. Yo creo que tú alguna vez nos has comentado qué significaba rasgarse las vestiduras. Ay, ahorita ya no me acuerdo, pero sí una vez lo explicamos. Un acto así como que... De que algo terrible ha sucedido, era como de... Así lo vemos también en la Pasión del Señor, el sacerdote se rasga las vestiduras cuando Jesús dice que Él es Dios. Sí, pero y luego, así como de que algo terrible acaba de suceder. Algo horrible ha pasado. Y esto sobre todo en señal de tristeza. Luego el santo Job se rapa la cabeza en señal de duelo y exclama: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Fíjese qué maravilla. Mío. Impresionante, ¿no? Sí. Porque a veces uno se queja de que algo, bueno, pues ayer que se nos echó a perder el carro. Sí, cosas y que entonces pasan. Uno como que, ay, bueno, no el carro, mi camioneta. Cuando llegué a la casa, un problema ahí, y entonces uno se queja, ay, Dios mío, pero ¿cómo nos mandas esto? Si estamos tan cortos de dinero, estamos tan alcanzados. Y uno empieza a quejarse, mira, Job, sí, no, impresionante. de un plumazo se quedó sin nada y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y así me voy a regresar. Estas son palabras para aprendérselas de verdad y decirlas cuando uno tiene algún contratiempo, cuando pasa algo inesperado. Uno decir: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volver al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Sobre eso es todo algo... esas últimas, ¿verdad? Sí. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y por algo pasan las cosas. Pero bueno, sigamos con la historia. Fíjense. Y en todo esto no pecó Job, ni dijo ninguna palabra contra Dios que había permitido que les sucedieran tantas desgracias. O sea, Job en ningún momento ni se apartó de Dios. Aquí en esta historia se ve algo que la gente siempre se pregunta. Como que si Dios te mandara cosas malas, Dios no te las manda, pero permite que sucedan por alguna razón más profunda. Como vemos ahí que el diablo hasta le tiene que pedir permiso para eso, y Dios le permite que lo haga hasta un cierto límite. Exacto. Con Job dijo, pues sí, anda pues, pero no o sea, a él no lo dañes, no lo mates. Exacto. Ahora fíjense lo que pasa. Bueno, como decía, no salió palabra de su boca diciendo algo contra Dios o maldiciendo, nada de eso. Se volvió Dios a reunir con sus ángeles en el cielo y les dijo: ¿se han fijado en mi hijo Job? No hay ninguno tan santo como él en la tierra. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta siempre del mal. Y aunque he permitido, lo que tú decías, que le sucedan tantos sufrimientos, y hay que ver todo lo que le pasó, no se aparta de mi amistad. Pero llega Satanás y le dice: si se conserva así es porque goza de buena salud, pero permíteme quitarle su salud, y verás que ahora sí maldice y se porta mal. Y Dios le dice: puedes quitarle la salud, pero cuidado, respétale la vida. O sea, fíjense, le pone el límite. Es lo que tú decías, nuevamente la tentación. Y a Job le llegó una enfermedad en la piel,
me imagino que la lepra, alguna. No dice qué sería, dice que pero se volvió una sola llaga, de su cabeza hasta los pies. Sí. Tuvo que ir a sentarse junto a un basurero y con un pedazo de teja, de piedra, se rascaba y vivía entre la basura, y hasta su mujer, inclusive su esposa, lo desprecia y le decía: maldice tu suerte y muérete. Y se fue. Se fue y lo dejó. Fíjense, hasta eso. Pero el santo Job le respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que Él permita que nos sucedan? Otro punto importantísimo. Cuando Dios nos manda algo bien bueno, estamos felices. Felices y gracias, contentos. Señor, gracias. Y a veces ni las gracias damos. A veces ni las gracias damos, creemos que no los merecemos. Uh-huh. Y de repente permite que nos suceda algo malo y nos quejamos, renegamos, peleamos. Sí. Entonces fíjate lo que dice el santo Job. Uh-huh. Si aceptamos los bienes, de Dios, pues también no deberíamos aceptar los males que Él permite que nos sucedan. Que además no sabemos por qué razón. Y fíjense, en todo esto no pecó el santo Job con sus labios, ni siquiera de palabra. Eran tales sus angustias y los desprecios que le hacían la gente, ya, como sabemos siempre, cuando ya uno pierde riqueza o pierde el trabajo, y además está enfermo, la gente nos empieza a tratar también muy mal. Uh-huh. Y esto le pasa a nuestro santo. Fíjense, cuando amanecía, exclamaba él: ¿cuándo anochecerá para que no me desprecien ni se burlen más de mí? Hasta ese punto eran las burlas al santo Job. Y cuando anochecía, decía: ¿cuándo amanecerá para que no me atormenten más las pesadillas y espantos? O sea que por donde estaba, día o noche, estaba sufriendo y muchísimo. Y todo esto le sucedía siendo él tan santo. Fíjense, al saber tan tristes noticias, algunos de las personas que lo conocían, amigos de diversos sitios, fueron a consolarlo. Tres amigos. Y al verlo tan acabado, lanzaron gritos de angustia, rasgaron sus vestiduras. Fíjese el comentario nuevamente: en señal de dolor. Se echaron polvo en la cabeza como penitencia, algo que también se acostumbraba, y se quedaron 7 días sentados en el suelo, sin decir palabras, solo llenos de profundo dolor. Y después los 3 amigos empezaron un diálogo en verso, diciendo cada uno a qué se debían probablemente aquellos infortunios, aquellas desgracias tan terribles al pobre Job que le había sucedido. Y sacaron los 3 como consecuencia final que probablemente él había sido muy pecador y que por eso era que estaba Dios tan disgustado. Fíjense que hasta de los amigos. Y que lo hacemos muchas veces, como que eso es un castigo que te mandó Dios. Uh-huh. No, Dios no nos manda esos castigos. Dios no nos manda castigo. Él permite que sucedan algunas cosas por nuestro propio bien al final. Exactamente. Job, el santo Job, responde con fuertes exclamaciones que esa no era causa de su desgracia, que él se había esmerado durante toda su vida por comportarse pues, de una manera bien, sin pecar y agradable a Dios, que había inclusive compartido sus bienes con los pobres, que era una persona generosa, que su deseo de mantenerse puro era tan sincero que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a ninguna mujer joven. O sea, que cuidaba la vista. Cuidaba la vista. Y decía: estoy cierto que un día con estos ojos veré a mi Dios. Después de tantas desgracias, fíjate cómo. Como sabía que iba a ver a Dios con esos ojos, no quería ensuciarlos viendo cosas que no debía. En un momento de emoción, el santo Job llega a decirle a Dios que a él le parece que nuestro Señor exageraba en el modo de hacerle sufrir. O sea, como que el Señor te pasaste. O sea, que eso se lo podemos decir. Sí, pero fíjate lo que sucede. Ya te voy a comentar. Ajá. Que siendo Dios tan poderoso, ¿por qué se venga de un pobrecito tan miserable como él, como el santo Job? Y entonces fíjense lo que sucede. Interviene Dios y le contesta fuertemente a Job. Porque a veces sí, a veces nos quejamos con Dios, pero fíjense lo que sucede aquí. Le contesta fuertemente al santo Job que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador. Y empieza la voz de Dios a hacer una descripción. Fíjense. Maravillosamente, bueno, además una descripción que bonita, poética de los seres que Él ha creado. Dice: cuando yo hice el universo, ¿dónde estabas tú?
cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿por dónde andabas a esa hora? Y luego Dios va describiendo la importancia del cocodrilo y del rinoceronte, de la astucia de los animales salvajes, y le pregunta al santo Job: cuando yo hice a todos estos animales, ¿dónde estabas tú para que ahora me vengas a pedir cuenta de lo que yo hago? Fíjense cómo son las cosas. ¿Quién es este que se atreve a discutirme? Claro, en ese momento Job, dentro de su desesperación, pide cuentas, pero Dios le hace ver que todo lo hizo él, que todo es de él, y que, pues, lo que tú dices, permite cosas que suceden. Uno tiene que, pues, aceptar la voluntad de Dios, y como decíamos en alguna oportunidad, y bendita sea la voluntad. ¿Cómo es que dice? Hágase, cumpla, si sea alabada la eterna. Sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. San José María, exactamente. Bueno, el santo Job se da cuenta de que hizo mal en ponerse además a pedirle cuentas a Dios, y le dice con tanta humildad, dice: Señor, me he puesto a hablar lo que no debía decir. Me arrepiento de las palabras que he dicho. Te pido perdón humildemente, Señor. Entonces Dios volvió a hablar con una voz amable, bellísima, y dijo a los amigos de Job: ofrézcanme un sacrificio para pedirme perdón por lo que dijeron contra mi amigo Job, y por las oraciones de él yo los perdono. Claro, porque los amigos empezaron a decir que Job debía ser un gran pecador para que Dios le hubiera mandado eso. Luego Dios le concedió a Job el doble. Fíjese, después de todas estas cosas que sucedieron, viene la parte interesante. No porque le haya concedido todos los bienes, sino simplemente para que veamos lo que es Padre, que es Dios poderoso y que nos quiere, pues, eternamente, infinitamente. Dice: Dios le concedió a Job, al santo Job, el doble de bienes de los que antes había tenido. Vinieron todos sus familiares cercanos y lejanos, y a cada uno le trajo un regalo y una barra de plata. O sea, cada uno de ellos le trajo a Job. A Job. Y además de eso, un anillo de oro. Y le celebraron un gran banquete en su honor. Y Dios bendijo otra vez a Job y le concedió. Fíjese qué bonito. Dios bendijo otra vez a Job y le concedió. Esta vez el doble: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 pares de bueyes, antes eran 500, o sea, todo el doble, y 1,000 asnas, que eran 500. Se casó de nuevo y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, igualito que antes. Igualito. Si lo tuvo igual, no se los multiplicó, porque 20 hijos hubiera sido mucho. La verdad, sí. Ay, mentira. Y sus hijas fueron las mujeres más bellas de su tiempo. Ahí sí se pasó, ¿eh? Debe ser que 3 hijas igual, pero las más bellas. Y de los hijos, los mejores. Seguro que eran los más guapísimos. Además, también temerosos de ofender a Dios, buenos hijos, obedientes, pues, para Dios siempre con el doble. Y Dios le concedió a santo Job una larga vida. Fíjese, vivió hasta que tenía 140 años. Y conoció a sus nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Y murió en feliz ancianidad, lleno de alegría y de paz. Y esta es la vida de nuestro santo de hoy, de santo Job. El santo Job, así lo conocemos. Pero me gusta eso, que dice que murió en feliz ancianidad, lleno de alegría y paz. Así que fíjense cómo esto es un modelo, que además lo tenemos. Pues, mira, es un modelo y es una esperanza. Y es una esperanza. O sea, que cuando estamos atravesando momentos malos, Dios no nos va a dejar ahí. Nunca, nunca. Bueno, siempre tenemos que seguir hay una forma de verlo, se puede decir gráfica, bonita, que se entiende, es que en esos momentos difíciles es como si tuviéramos un túnel, no vemos luz, pero sabemos que al final de ese túnel hay luz y en abundancia. Entonces, claro, uno simplemente en esos momentos agarrarse de la mano a nuestro Señor, tener paciencia, cumplir con su santa voluntad y sobre todo acordarnos de esas palabras que decíamos que repitiéramos. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Así que bueno, con este felicidades gran santo, a quien se llame Job. Oye, ¿verdad? No sabemos, yo no conozco a ninguno. Yo tampoco, pero sí debe haber. Pero si hay alguno, lo felicitamos. No sé si alguna mujer, ¿no, verdad? Jovita. Jovita, ¿verdad? Jovita. Es verdad, bueno, felicitaciones. Y pidamos
nuestro santo, al santo Job, esa paciencia, aceptar la voluntad de Dios con ese apegamiento y que no reneguemos con amor nunca. y nunca renegar, nunca, aunque pasen cosas horribles que no entendamos, hay que siempre decir otra cosa bonita que hay que repetirla mucho, es Jesús en ti confío. Exacto. Y ya. Bueno, tenemos una oración y así pedimos a nuestro santo que nos ayude a tener esta paciencia. Dios Todopoderoso. Ay, pero ya va en el nombre de Ay, Padre. Perdón, ¿verdad? Yo voy a ver así que me estará pidiendo. Era el nombre del Padre, ok. Pero el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú ves que no somos débiles y que desfallecemos. Por medio del ejemplo de tus santos, afiánzanos misericordiosamente en tu amor. Tú que has querido darnos una prueba de tu amor en la glorificación de tus santos, concédenos ahora que su intercesión nos ayude y su ejemplo nos mueva a imitar fielmente a tu Hijo Jesucristo. Proclamamos, Señor, que solo tú eres santo, solo tú eres bueno y nadie puede serlo sin tu gracia. Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir de tal forma en el mundo que nunca nos veamos privados de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, la historia fue larga, pero muy interesante. Muy bonita. Aquí y vámonos rapidito. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que no? Bueno, vámonos rapidito porque el Evangelio también es largo. Sí, ya regresamos. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso para la noticia. La noticia del día. Sí, vamos a ver. La primera noticia es que Corazón de Padre, la película sobre San José, fue la sexta más vista en los cines de Estados Unidos. ¿Qué tal? Y eso que la pasaron en poquititos cines y solo casi que una o dos funciones. La película Corazón de Padre sobre San José alcanzó el 1 de mayo el sexto lugar de taquilla en los cines de Estados Unidos, lo que confirma el éxito que ha tenido el film en diversos países del mundo. Según Box Office, sitio web que informa sobre las preferencias de los espectadores en los cines, A Father's Heart, como se titula la cinta en inglés, solo fue superada por cintas como Super Mario Bros. Y John Wick Chapter 4. En una nota enviada a Así Prensa, Goya Producciones, que es la productora de la película, explica que más de 40.000 espectadores vieron la película en unas 1.000 salas en 2 días. O sea, apenas en 2 días. Wow. En inglés el día 1 y en español subtitulado el 2 de mayo. Con estas cifras, la cinta supera ya los 220.000 espectadores a nivel mundial. Después de su estreno en España en el 2022, Corazón de Padre ha sido vista en países como México, Brasil y Colombia. Todavía está pendiente de estreno en otros países como Alemania y Austria. Corazón de Padre presenta impactantes testimonios de quienes han visto auténticos milagros realizados por intercesión de San José, desde la reconstrucción de matrimonios rotos hasta la ayuda a los moribundos. Este convincente documental revela quién es San José y por qué parece estar hoy más activo que nunca, indica una nota enviada a Así Prensa. Los detalles de su vida terrenal pueden ser un misterio, pero los milagros que se cuentan en esta película cambian la vida. Así lo agrega el texto. Y fíjense que es interesante porque efectivamente de San José no tenemos nada. No sabemos nada. Nada, simplemente lo que conocemos, lo poco que nos revela. Lo que sale en los evangelios, su gran fe y su obediencia exquisita. Extrema. Pero ni una palabra. Ni una sola palabra. Pero entonces fíjense lo bonito, que por los milagros que ha concedido en la intercesión de San José, pues habla mucho de él. Sí. Así que bueno, y además es una película que si puede ir a verla, vaya. ¿Okay? Bueno, luego tenemos otra noticia que es la que lo vamos a ver en un video, que es esa intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo, que por los movimientos y grupos eclesiales que aquí entran. Que nos ayuda mucho por las parroquias, ¿verdad? Sí, porque aquí entran todos esos movimientos que hacen vida en cada parroquia. El movimiento familiar cristiano, bienvenido ese hombre eres tú, eres todo tú. Eso, exactamente. Ay, Dios mío, los grupos de oración, las guadalupanas, los grupos de rosario, cada parroquia, todos los grupos que tiene. Son muchos. Así es que veamos el video. Veamos el video.
Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esas diferencias, pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio. Música para el alma. Hoy no puedo más. Hoy me cuesta respirar. Hoy solo pido, Padre bueno, confiar. Sabes que no sé hacerlo, no sé fiarme, solo hay miedo. Y hoy vengo, Padre, para rogarte que te lo lleves lejos, lejos. Llévate el miedo, no lo quiero. Llévatelo, yo no sé hacer más. Yo solo puedo pedir y pedir. Dame, Padre, dame confiar. Yo solo puedo pedir y pedir. Dame, Padre, hazme confiar, hazme confiar. Quiero confiar, quiero confiar. Hazme confiar, hazme confiar, hazme confiar. Quiero confiar. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 1 al 23. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús le respondió: ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ellas piedra sobre piedra, todo será destruido. Poco después, Jesús se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas estas cosas. Y Jesús empezó a decirles: Estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: Yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos.
Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá conflictos, nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos. Porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán muerte. Y serán odiados todos a causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea que entienda bien, entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Si estás en la parte superior de la casa, no bajes a recoger tus cosas. Si estás en el campo, no vuelvas a buscar tus ropas. Pobres de las mujeres que estén embarazadas o estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque en aquellos días habrá tal angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni la habrá en el futuro. Tanto que si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría. Pero Él ha decidido acortar esos días en consideración a sus elegidos. Si alguien entonces les dice, mira, el Cristo está allí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos, si esto fuera posible. Estén alerta, y yo se los he advertido todo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tú sabes que cuando uno lee este evangelio, se asusta. Se asusta. Uno dice, caray, mejor que no me agarre. O sea, que si nos lleva el... Como decimos en Venezuela, Dios nos agarre confesado. Dios nos agarre confesado. Porque es que además tú vas leyendo, fíjate, por ejemplo, que rueguen para que eso no pase en invierno. O bueno, para que se acorte. Si los días no fueran acortados, pues nadie se salvaría, ni siquiera los elegidos. O sea, uno ve tantas cosas allí, y sobre todo lo que va describiendo, que ya se ve, nación contra nación. Pero fíjate que dice que no crean que ya eso es el fin, eso es el principio. No, y además advierte, si alguien viene, los falsos profetas, que también son cosas que se ven. Y es que hemos estado en guerras y en hambrunas y todo desde el principio, eso no ha parado nunca. Eso no ha parado, exactamente. Sí, o sea que realmente... Nadie sabe el día ni la hora. Una cosa es que los 3 evangelios sinópticos recogen este discurso del Señor. O sea que se llama el discurso escatológico o sobre la parusía. Escatológico, ¿qué quiere decir? O la palabra también parusía, que es sobre los acontecimientos del fin de los tiempos. O sea, de lo que decimos normalmente del fin del mundo. Bueno, y o sea, además de la segunda venida de Cristo. Y además queda clarísimo que todo esto se acaba. Sí. Bueno, por lo menos como lo conocemos. Porque como dice el Apocalipsis, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces no es que quiera decir como que la tierra va a desaparecer y Dios va a crear una nueva. No. O sea, no sé, nadie lo sabe, pero podría ser que esta tierra va a ser renovada de una forma nueva. Pero bueno, pero lo que sí queda muy claro es eso, que así como sobre conocemos los acontecimientos esto, es el final de los tiempos. Exacto. Que se acaba. Y eso también se le llama el discurso apocalíptico, porque está escrito, o está dicho con un lenguaje pues apocalíptico, que es como una revelación de cosas ocultas. O sea, Jesús cuando lo da este discurso, lo hace en eso que se llama el género apocalíptico, que es precisamente de profecía, de revelar cosas ocultas que nadie sabe.
Por cierto que sí, el Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Sí. Los demás son Bueno, históricos. luego también vemos que en esta misma escritura nuestro Señor nos da esperanza. Sí, y está, o sea, este género del género apocalíptico como de profecía, Ujú. se utilizaba generalmente también como un lenguaje de consuelo, de eso que dices tú, de esperanza, porque afirma que Dios es el único rey del mundo, o sea, afirma su realeza sobre el mundo. Está sobre todas las cosas. Ajá, y además la certeza de la victoria final de los hijos de Dios, a pesar de las dificultades que podamos experimentar, como vimos con el ¿Cómo Santo vemos con Job. el Santo Job? Ajá, Exactamente. o sea que al final, o sea, Dios nos permite que sucedan cosas malas, que aparentemente son malas, pero que al Ujú. final es por algún bien nuestro. Ujú. Pero al final Él siempre triunfa. Sí. Y entonces este discurso además tiene una cosa, o sea, es como un enigma Ujú. y refuerza las palabras centrales de Jesús que dice: estad alerta y velad. Como Y dices durante tú, toda su vida pública Jesús muchas veces nos dice: estén alerta, que cuando viene el ladrón que roba, o sea, nos pone muchas lo que imágenes decía hace ratico, que nos agarren confesados. que nos agarre confesados. Ujú. La ocasión de este discurso apunta algunas claves para entender lo que después, más adelante, Jesús sigue diciendo. Ujú. O sea, los judíos en los tiempos de Jesucristo, y los apóstoles por supuesto con ellos porque eran judíos del tiempo de Jesucristo, esperaban que el día del juicio de Dios se manifestara como algo terrible para los impíos. Ujú. Pero ese día sería de gloria para el pueblo elegido. O sea, como que todos los que no son judíos van a sufrir y a ver la ira de Dios, y nosotros, oh, bien, perfecto, todo maravilloso. Ujú. Y entonces, claro, la grandeza del templo de Jerusalén era señal de esa futura gloria. Ujú. Y cuando el Señor les dice que el templo va a ser destruido, que no permanecerá, sino que será destruido violentamente, pues les corrige esa interpretación que Y tenían. además empieza con eso. Diciendo, Exacto. están viendo, se va a ir del monte de los olivos No. y le dice, ¿están viendo aquello? No va a quedar piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Entonces, claro, ahí ellos como que se les funde el cerebro, Les mueve el como piso. diciendo: wow, o sea, el templo va a ser destruido, entonces, ¿y la gloria de Israel qué pasará? Ujú. También los discípulos, pues bueno, tienen que aprender a ver en esa destrucción las señales de esa oposición que más adelante ellos van a encontrar en su misión de predicar el evangelio hasta que Cristo vuelva otra vez en su segunda venida. Ujú. Que no solo son los apóstoles, los 12 discípulos y después los que seguían a Jesús ahí, que lo conocieron en persona, Sí, todo el mundo. los que iban a ser perseguidos Porque y además habla odiados, también que el evangelio tiene que ser a todas las naciones. a todos los rincones. Ujú. Entonces, nosotros también somos a veces perseguidos por nuestra fe y tenemos que dar testimonio. Ujú. Entonces, por eso a lo largo del discurso de Jesús hay dos acontecimientos, que uno es la destrucción del templo y el otro la vida de la iglesia, que están entremezclados. O sea, Ujú. Jesús le habla de que se va a destruir todo aquello antiguo y ellos en su predicación de la buena noticia van a ser perseguidos. Ujú. Al inicio los discípulos vemos que le preguntan, ¿no? O sea, ¿cuándo va a suceder? Y sobre la señal de lo que va a ocurrir. O sea, ¿cómo vamos a saber que ya llegue ese tiempo? Ujú. Eso nos preguntamos todo. Todo. Todavía. Y entonces Jesús no les contesta sobre el cuándo, sino quién. O sea, que será Él, el Hijo del Hombre glorioso, quien vendrá a consolar a los suyos, y les da como señal una consigna más bien, que es la vigilancia, el que estemos atentos. Ujú. O sea, eso, que Dios nos agarre confesados otra vez. Otra vez. Las primeras palabras de Jesús son sobre el comienzo de los dolores, la tribulación que va a suceder antes de la destrucción de Jerusalén, y que es semejante a las tribulaciones que iban a sufrir o que vamos a sufrir los cristianos. En ambos casos, pues, esa indicación del Señor es una invitación a la esperanza. Ujú. O sea, que sí vamos a sufrir, pero al final triunfaremos. Ujú. Como Él sufrió en la cruz y padeció, y al triunfó. final resucitó, Ujú. triunfó con la resurrección. Jesús también les advierte de los peligros que ellos van a correr, como ya hemos venido hablando,
sucederán acontecimientos ante los cuales los discípulos van a tener que estar alerta para no sucumbir en la tentación y no dejarse engañar por los falsos profetas, que serán perseguidos, odiados por el nombre de Jesús, que van a tener que dar testimonio de su fe. Cuando él dice no se preocupen en lo que van a decir, el Espíritu Santo les dirá, y además también les dice van a ser entregados a tribunales, o sea, de todo esto son esas y vemos que los primeros cristianos todos pasaron por eso y algunos sucumbieron. De eso no sabemos mucho porque como no sucumbieron. ¿Sabes que hay algo curioso? No sé si también lo tienes para explicar, pero van a decir preocúpense de ustedes. Exacto. Porque bueno, es más o menos como si uno dijera, preocúpense de ustedes. De tu ahora, alma. En lo que estamos viviendo Deja ahora. de estar mirando a los demás. Exacto. Y O de lo que ya pasó. Fíjate, Mm. ahorita lo que está pasando. Entonces, claro, esto es una llamada también de atención al leer esto, así como que pendiente de lo que nos está pasando ahorita. Y algo que ahorita anda, pero como loco por ahí, casi que viral, el dejarse engañar por falsos profetas. O sea, todos los días sale uno que habla con la Virgen o que recibe mensajes, que escribe no sé cómo, que tanta gente que son y que mensajeros. Bueno, o aquel que también predica que el mundo se va a acabar y O con los falsos profetas. Esos son esos falsos profetas. O sea, no sé, de pronto puede haber alguno que de verdad esté diciendo cosas que vayan a pasar, no lo sé. Pero ojo, o sea, de verdad no. No, igual, porque ahí nos lo dice muy claro nuestro Señor. Sí, no andar repartiendo por ahí esos videos y esas cosas de escatológicas, como del fin del mundo. Y tampoco pone esperanza en Con todo y que cosas. yo soy una de las que digo que yo creo que el fin del mundo está cerca, porque el mundo está muy loco. Pero bueno, uno lo dice así, pero no, y sobre no. todo también de eso, de poner las esperanzas en algo que no sea nuestro Señor. Y lo dice con mucha claridad. Y fíjate qué bonito que los apóstoles que le preguntaron a Jesús eso, cuál será la señal y no sé qué, todos murieron mártires, menos San Juan, pero como siempre decimos, no porque no intentaron matarlo, sino porque no pudieron. Sí. Pero todos murieron mártires, o sea que todos dieron su vida por nuestro Señor. Y bueno, esa es la historia de la primitiva iglesia. De esa iglesia que da fe de la verdad de las palabras de Jesús. O sea, solamente por el hecho de uno de ser cristiano ya se ponía en trance de ser acusado ante los tribunales y martirizado. Y cientos de mártires o miles de mártires en los primeros siglos de la iglesia. Muchas veces aquí Hoy de en los día, mártires. ahorita, Hay hoy, mucho más que hay antes. muchos mártires. El que Papa Francisco solo- lo dice muchísimo y es verdad. Sí, lo dice mucho, que hay ahorita muchos más mártires que en todos los Y primeros a veces siglos de la iglesia. ni nos enteramos porque las noticias no hablan de eso. También te acuerdas que vimos la noticia de 2 sacerdotes en Nigeria Sí. que los acaban de soltar, que los habían secuestrado. Gracias a Dios los soltaron. Ujú. Pero el mes anterior, pues mataron a 2 Sí. que no los soltaron. Sí. Entonces, son mártires. Ujú. San Justino, en el siglo II, llega a decir que contra nosotros el solo nombre de cristiano sirve de prueba. O sea, que solo decir ser cristiano ya eso era una prueba. Ujú. También a lo largo de la historia han sido y son incontables los cristianos sobre los que han recaído o bien de forma abierta, pública, o solapadamente, así como los efectos del odio al evangelio, y han atentado contra sus vidas, su fama, sus bienes. Bueno, los pasteleros esos de, ya no me acuerdo Sí, dónde son, o la Colorado, señora que se paró en aquella oportunidad. la señora que reza ante la clínica de aborto, y pero todos, calladita. y todos aquellos que, bueno, Exacto. o sea, eran las monjitas que entonces en la hospital, o sea, noticias vemos todos los días. Pero todo, o sea, es nada en comparación con la gloria con la que se premiará a quienes perseveren. O sea, que hay que pedirle a Dios todos los días que perseveremos, la perseverancia final hasta lo último. Y por eso las últimas palabras del Señor exhortan a eso, a la perseverancia personal. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces esa parte está muy bonita. Y hay una nota, así como de providencia en las palabras de Jesús. Las persecuciones y dificultades serán ocasión para ofrecer testimonio del Evangelio ante quienes nos persigan y para que sea predicado a todos los pueblos,
porque Dios estará con ellos y el Espíritu les dirá lo que tienen que decir, como lo dijo Jesús. Entonces, a veces también uno se asusta. Ay, ¿cómo le hablo a esta persona? ¿Qué le digo? Espíritu Santo, ven y dime lo que tenga que decir. Y luego vemos inclusive, bueno, lo que tú hablabas del Santo Job, que estuvo en la adversidad y se mantuvo firme, y luego fíjate que Dios lo premió pues, con el doble de todo. El doble de las cosas. Y bueno, estas palabras de Jesús pues se entendieron muy bien en la tradición cristiana siempre. Fíjense una cosa que dice San Patricio: Señor, tú me has concedido exultar de gozo entre los gentiles. Perdón, ya va. Me agarró un carrasposito. Tú me has concedido exultar de gozo entre los gentiles y proclamar por todas partes tu nombre, lo mismo en la prosperidad que en la adversidad. Tú me has hecho comprender que cuanto me sucede, lo mismo bueno que malo, he de recibirlo con idéntica disposición, dando gracias a Dios que me otorgó esta fe inconmovible y que constantemente me escucha. Lo dejó. Es que todo está... O sea, uno no lo coordina y Dios lo relaciona todo. Sí. Tú has concedido a este ignorante el poder realizar en estos tiempos esta obra tan piadosa y maravillosa, imitando a aquellos de los que el Señor predijo que anunciarían su evangelio para que llegue a oídos de todos los pueblos. ¿De dónde me vino después este don tan grande y tan saludable? Conocer y amar a Dios, perder a mi patria y a mis padres, y llegar a esta gente de Irlanda para predicarles el evangelio, sufrir ultrajes de parte de los incrédulos, ser despreciado como extranjero, sufrir innumerables persecuciones hasta ser encarcelado, y verme privado de mi condición de hombre libre por el bien de los demás. Mucho es lo que debo a Dios, que me concedió gracia tan grande de que muchos pueblos renacieron a Dios por mí. Fíjate qué bonito. Eso dice San Patricio, qué sí. belleza. Y bueno, aquí vemos también en estos versículos que parece que el Señor se detiene un poquito en esto de la caída de Jerusalén como imagen del fin de los tiempos, de esa abominación de la desolación, que es una expresión tomada del profeta Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel, que se emplea para designar la profanación del templo. Con esa frase, el Señor resume lo terrible que va a ser la situación para los habitantes de Jerusalén en esos días y todas esas zozobras que les van a parecer insoportables. Bueno, o sea, yo me imagino que uno siendo judío allí en esa época, ver que el templo está siendo destruido debía ser así casi. Pero como además lo que narra nuestro Señor, o sea, que el que esté en el campo que no regrese, que la pobre mujer es la que están esperando o amamantando. O sea, es que lo pone muy claro, muy... yo diría sí, así como una imagen muy precisa. Sí, como... por eso es que asusta. Ajá. Y también ese anuncio que hace de la aparición de los falsos mesías y falsos profetas, que van a hacer señales y prodigios para engañar a los elegidos. O sea, de verdad que hay que tener cuidado con eso, porque hasta señales como milagros van a hacer. Sí. Y es mentira. Esa gran tribulación tiene que ser un ejemplo para los cristianos que a lo largo de la historia muchas veces llegarán a pensar que no pueden aguantar más. O sea, y si vemos al Santo Job, pues mira, que de verdad, claro. sí. Y resulta que bueno, con la gracia de Dios siempre se puede. Siempre. Ante estas dificultades, el Señor propone a sus discípulos dos caminos para vencer y perseverar. En primer lugar, les dice que Él sabe bien que los peligros son grandes y que pueden hacer tambalear a cualquiera, pero que Dios no va a permitir que sean superiores a la fuerza de sus elegidos. Lo que decíamos del Santo Job. Y además, en segundo lugar, les dice que cuentan con sus advertencias, por tanto, les bastará con estar alerta y con velar, o sea, estar pendientes. Y vamos a terminar con unas palabras de San Atanasio, que dice: el Verbo nos ocultó el final de todas las cosas y de cada una en particular. Al considerar que desconocemos ese final, siempre, todos los días, tenderemos y caminaremos como convocados hacia las cosas más importantes y nos olvidaremos de las secundarias. ¿Quién no descuidaría el tiempo intermedio si conociera el último día? Y al contrario, ¿quién no se prepara todos los días si desconoce el último?
Entonces ese es el punto, que si supiéramos cuándo nos vamos a morir, a lo mejor nos echamos, ¿sabes? Tranquilo, bien, no, todavía me faltan 10 años. Cuando me falte uno me arreglo. Pero como no sabemos, bueno, eso hay pasa, que estar todos los días y preparados. eso pasa, hay que estar mosca porque eso pasa, hay quienes viven confiados. No, Sí, porque después son me acerco a la jóvenes, iglesia. porque- Exacto, porque creen que tienen la vida por delante. Y que tienen Y todo el entonces, tiempo del mundo. No, y además abusan de esa confianza de Dios pensando, y de la misericordia de Dios pensando, no, ya después me acerco a la iglesia. Sí, ya tendré Ahorita hago lo que- tiempo. ya tendré tiempo. Ya después voy y me acerco. Cuando como esté si- viejito, Ajá. y nadie sabe cuándo, si va a llegar Ujú, viejito. ujú, hay que confiarse. Pues mira, Becky, esto que hemos hablado, y fíjate qué bonito esa relación que Todo tiene. relacionado, ¿verdad? Pero Además es eso lo curioso. arma Dios. Eso lo arma papá Dios, porque Sí, cuando... porque una cosa es el evangelio que toca, y luego están los santos de la semana y uno escoge uno. Sí, Y Dios no, casi siempre nos lo organiza que todo encaja. Pero además lo bonito es que, fíjate, por un lado yo escojo el santo y tú vas viendo lo del evangelio, o sea que... Y el evangelio lo vamos leyendo en orden. Bueno, o sea, ahí está el clarísimo lo toca, que decía, toca. eso no se preocupen lo que van a decir. Exactamente. Eso está muy bonito. Pues nada, Y bueno, entonces- ¿y cuál es el Propósito. el propósito de hoy? Dios nos agarre confesados. sí. O también podría ser, esa es una muy buena, porque esa es sin duda bien, tú sabes, Ujú. acertada. Pero la otra que a mí me encantó, yo creo que va a quedar con Ajá. esa es, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el bendito Señor. sea el Señor. Pues son muchas veces que estamos en esos Mira. contratiempos. Ah, sí. No, pero hoy no, porque ya llevamos mucho tiempo. ¿Qué cosa? Es que la cancioncita es que esa que muchas veces cuando Francisco se levanta antes que yo, y no tenemos apuro, es día de descanso, me despierta a veces con una cancioncita que me encanta. Ahora de Beautiful Day. Sí, la del día tan bonito que dice que gracias por el sol, gracias por la lluvia, gracias por la alegría, gracias por el dolor. Es un día hermoso. Ujú. Entonces, gracias por todo, porque es Gracias por todo. Siempre da gracias como el por santo todo. Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, Exacto, bendito sea el Señor. Exacto. Así que bueno, propósito. que Con Dios esto nos y ha- un bizcocho. Ya va. A propósito, Pero- perdón. Ajá, sí. Propósito, que Dios nos haga confesado. Y el que quiera, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Ahora sí, con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Bye. Hasta luego. Feliz semana. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.